Hola, bendiciones para todos. Hoy estamos introduciéndonos en nuestra novena clase. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre la oración como la llave que abre los cielos. Pero como lo hacemos de manera acostumbrada, lección tras lección, vamos hoy a hacer un repaso de nuestra clase anterior. En nuestra clase anterior estuvimos hablando acerca de la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios. Basamos nuestra lección en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aprendimos que la Biblia es útil en 4 aspectos. Es útil para instruir, es útil para corregir, es útil para enseñar y es útil para redarguir. Y este último hace referencia a un convencer, incitando a la reflexión y a reconvenir una conducta. También vimos un poderoso principio que aplicado nos dice que Dios enseña, instruye y corrige por medio de su palabra para cumplir su propósito en mí. También en nuestra lección anterior aprendimos que la Biblia es la palabra de Dios revelada a su pueblo. Se considera una de las provisiones de la gracia divina y un manual de principios para conocer su voluntad y su dirección para nuestras vidas. Es solamente a través de la Biblia que recibimos la instrucción para fortalecer nuestra fe. Por eso Jesús oró al Padre en Juan capítulo 17, versículo 17, y Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También el Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8, también nos habla de ello. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que tenemos a la Biblia como la fuente única de revelación, como la fuente de norma de fe, pero también como una fuente de conducta cristiana. También vimos en nuestra clase anterior 5 características del libro exclusivo de Dios. Definimos 5 palabras. Definimos la palabra inspiración, definimos la palabra revelación, definimos la palabra continuidad, iluminación e interpretación. También hablamos acerca del tema central de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia va a tratar un gran tema que es la redención del hombre. Aprendimos que la estructura de la Biblia habla de 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo, que lo componen 39 libros, y el Nuevo Testamento, que lo componen 27. Y vamos a hablar un poco acerca de los pasos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la aplicabilidad de la Biblia. Aprendimos también que la Biblia no solamente la debemos leer, sino que también la debemos escudriñar, es decir, la debemos estudiar. También aprendimos que la Biblia está al alcance de nosotros para que la podamos meditar de día y de noche. Aprendimos también la necesidad de confesarla, de citarla, de orar la palabra todo el tiempo. Hablamos también la necesidad de memorizarla, pero sobre todo la necesidad de obedecerla. Aprendimos un poderoso método devocional de estudio denominado PAMPE. Y por último, aprendimos algo acerca de el panorama general de los libros de la Biblia. Hoy vamos a repasar un poco de ellos y vamos a abordar el Antiguo Testamento con esta clasificación. Iniciaremos con los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, seguido a los 12 libros históricos del Antiguo Testamento, que inician con Josué, Jueces, Ruth, el primer y el segundo libro de Samuel, el primer y el segundo libro de Reyes, el primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Seguido a estos 12 libros históricos,
tenemos los 5 libros poéticos, con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Seguido a esto viene la clasificación de los profetas mayores y menores. Los 5 libros de los profetas mayores que inician con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y para finalizar la estructura del Antiguo Testamento, tenemos los libros de los profetas menores, que inician con Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y terminamos el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías. También vimos un poco acerca de la estructura del Nuevo Testamento. Dijimos que tiene un solo evangelio mirado desde 4 puntos de vista, 4 autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico del Nuevo Testamento, llamado o denominado Hechos de los Apóstoles. Seguido a eso vienen 21 epístolas, de las cuales 13 son paulinas y 8 las consideramos como cartas generales o universales. Las paulinas son Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda carta de Pablo a Timoteo, Tito, Filemón. El libro de Hebreos tiene un autor desconocido, muchos se lo atribuyen al apóstol Pablo. Seguido tenemos las epístolas o cartas generales o universales. Está la carta de Santiago, la primera y la segunda carta de Pedro, la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Tenemos la carta de Judas y el libro de Apocalipsis. Con eso terminamos el panorama de los libros de la Biblia y nos adentramos el día de hoy, nos introducimos en nuestra novena clase, que se denomina la oración, la llave que abre los cielos. Y ahí donde tú estás, quiero que me acompañes con tu Biblia en mano. Vamos a abrirla en el Evangelio de Lucas. Ubícate en el capítulo 11 y vamos a leer los primeros 4 versículos de esta porción bíblica el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en este poderoso pasaje de la Escritura podemos notar una solicitud arrojada de uno de los discípulos de Cristo. Él quiere de manera intensa que Jesús le pueda enseñar un aspecto de su vida de relación con Dios. Muy bien, sus discípulos pudieron acercarse a Jesús para que les enseñaran a hacer milagros, o para que les enseñara a sanar a los enfermos, o para que les enseñara a expulsar demonios de las personas que estaban atormentadas. Pero estos discípulos supieron el éxito del ministerio del Señor Jesús. Ellos sabían que uno de los puntos claves de su ministerio era la oración, así que se acercan al Señor Jesús haciéndole esta solicitud: Padre, o Señor mejor, enséñanos a orar. Así que vemos hoy una palabra clave que salta a nuestra vista, y es la palabra clave oración. ¿Y qué es la oración? La oración es el privilegio que yo tengo de hablar con Dios y de escuchar su voz. La oración es el lugar en donde yo desarrollo una relación con Él a través de la oración, a través de la confesión de los pecados, a través de la súplica por su misericordia, a través de la intercesión por las bendiciones de los demás y, por supuesto, la acción de gracias, que es muy importante. Así que nuestro principio del día de hoy es la oración
es la llave para abrir los cielos. Ahí donde estás, dilo conmigo. La oración es la llave para abrir los cielos. Y bueno, traje hoy como ilustración este candado. Si tú te das cuenta, está cerrado, mira, no se puede abrir. Para poder abrir este candado, obviamente necesitamos la llave correcta, la llave propicia que nos pueda dar acceso. No todas las llaves abren el candado, así como no todos los caminos nos pueden llevar a disfrutar de una relación plena, cercana, estrecha y profunda con Dios. Tenemos que usar la llave correcta entonces para poder abrir este candado, así como tenemos que usar la oración como la llave propicia para abrir los cielos a nuestro favor. Que cuando oremos, nuestra oración por supuesto pase del techo y sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Así que si probamos cualquier llave para abrir el candado, te vas a dar cuenta que no todas las llaves van a casar, no todas van a entrar. Mira, ya probé la primera, probemos con la segunda. Creo que esta tampoco casará, probemos con los dientes hacia arriba, tampoco. Pero cuando usamos la llave correcta, en este caso de nuestra clase sería la llave de la oración, te vas a dar cuenta que esta llave es la única que nos va a dar acceso. Y cuando tenemos acceso delante de Dios, podemos hacer de nuestra oración un lugar donde podemos intimar y gozar de una amistad profunda y estrecha con nuestro Padre Celestial. Pudiéramos decir también que este cofre que tengo, puede ser que este estuviera custodiado por este candado. Cuando tenemos el acceso, podemos abrir este cofre y podemos encontrar un sinnúmero de beneficios que podemos encontrar en nuestro tiempo de oración. La primera palabra con la que nos encontramos es con la palabra comunicación. Porque, ¿sabes? Esto es la oración. La oración no es un monólogo. La oración es una comunicación donde hay un receptor y también hay alguien que emite un mensaje. La oración no solamente se trata de que tú y yo abramos nuestro corazón al Padre y hablemos y le digamos nuestras necesidades, nuestros problemas. La oración, como es comunicación, también se trata de apartarnos en un tiempo de silencio para poder escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que Él quiere y demanda de nosotros? Otra palabra clave al momento de tener acceso en nuestro tiempo de oración es la palabra intimidad. Porque, ¿sabes? Cuando vamos a nuestro lugar de oración, lo propicio es que nos podamos presentar de manera desnuda delante de Dios. Es decir, que no nos pongamos máscaras ni caretas, que nos presentemos tal y como somos delante de Dios. Él te ama tal y como tú eres. Eso sí, se va a resistir a dejarte igual a como estás. Otra palabra clave en nuestro tiempo de acceso en la oración es la palabra perdón. Y creo que Dios de manera continua, de manera cotidiana, está perdonándonos fallas, pecados, situaciones que no están bien delante de los ojos de Dios. Y cuando oramos podemos acceder a este hermoso y poderoso beneficio, el beneficio del perdón. Otra palabra clave sería la palabra respuesta. Y sabes, cuando vamos a nuestro tiempo de oración, muchas veces vamos con muchas dudas, con muchas preguntas. Nos sentimos impotentes por las situaciones que acontecen a nuestro alrededor. Pensamos que no tienen ningún tipo de solución. Pero cuando tenemos acceso al Padre Celestial en oración, si hay algo que vamos a obtener, es respuestas de parte de Dios. Dios te puede decir que sí, como bien te puede decir que no, como bien te puede decir, espera, aún no estás preparado, pero pronto te daré la bendición que tanto me estás pidiendo. La última palabra es la palabra relación. Porque la oración, más que un hábito espiritual, es el momento de nuestra vida donde nosotros establecemos una relación vertical con nuestro Creador, con la persona que nos diseñó, con la persona que nos creó, con la persona que nos amó, que nos redimió, que nos rescató, que nos liberó, que nos sanó.
Es en este tipo de relación donde intimamos con nuestro Padre Celestial y conocemos su naturaleza. Lo aprendemos a conocer en su carácter, qué es lo que a Él le gusta, pero también qué es lo que le disgusta. Así que la oración es una llave poderosa que abre los cielos a nuestro favor. Qué poderoso principio, y creo que esta ilustración nos lleva a poder vivir la palabra de Dios en nuestro tiempo de oración. Vamos también a conocer que la oración tiene algunos propósitos. Vamos a ver 6 propósitos. En la Biblia, cuando tú la lees, hay muchos más propósitos, pero hoy vamos a aprender por lo menos 6. Y uno de los primeros propósitos de la oración es aclarar. Mira lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y es que en nuestro tiempo de oración, el propósito de que entremos a ese tiempo de relacionarnos con Dios, muy seguramente lo que va a pasar es que Dios va a aclarar nuestro horizonte, va a aclarar nuestras dudas, va a aclarar nuestra incertidumbre y nos va a dar la brecha y el camino correcto por el cual tú y yo tenemos que andar. Uno de los segundos propósitos de la oración trata con el agradecer, demostrarnos agradecidos con Dios, demostrar nuestra gratitud para con Él. El Salmo 75, el versículo 1, la palabra de Dios dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Y de qué le damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios por cada una de las bendiciones con las que Él nos arropa todos los días. Le damos gracias por su favor, por su misericordia, por su bondad. Le damos gracias a Dios por tener a nuestra familia a nuestro lado, por tener un empleo, por tener la vida, por poder respirar. Tantas cosas por las que tú y yo le podemos agradecer a Él. El tercer propósito de la oración tiene que ver con confesar. Y el Salmo 51 es un salmo que escribe el rey David. Es una oración genuina de arrepentimiento que hace él a Dios. Y en este cántico de arrepentimiento el rey David le está pidiendo a Dios perdón por un pecado terrible que cometió. Ha tomado la mujer de otro hombre, ella se llama Betsabé, y ha caído en fornicación, en adulterio con ella. Aparte de eso, le quitó la vida al esposo de Betsabé para poderse quedar él con Betsabé. Y en esta oración que él hace en el Salmo 51, él está pidiendo perdón y una reivindicación a Dios para poder restaurar su relación con él. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, acerca de esto de confesar. Nos dice la escritura, Proverbios 28, 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Dios quiere que nosotros, cuando nos presentemos delante de Él, no le encubramos nuestros pecados, nuestras faltas. Él más que nadie sabe conocernos. Él sabe cómo eres, Él sabe lo que has hecho en el pasado, Él sabe lo que estás haciendo en el presente. Él quiere que tú confieses tus pecados y entonces que hagas algo consecuente y seguido a este paso de confesar. Es que tú te puedas apartar de tu pecado, que te puedas apartar de tus malos caminos. Y mira lo que dice la escritura, es que va a venir a tu vida la misericordia de Dios. Y otra cosa que va a venir a tu vida es que Dios te va a arropar con prosperidad. Por eso es tan importante este tercer propósito de la oración, que es el propósito de confesar. Hay un cuarto propósito de la oración, y este cuarto propósito tiene que ver con interceder. Y en Juan capítulo 17, es un capítulo espectacular que te deberías leer terminada esta clase. Se nos presenta a Jesús como nuestro principal intercesor. En Juan capítulo 17, versículo 20,
Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, está hablando de sus 12 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y sabes, me parece algo lindo que Jesús no solamente estaba orando, estaba intercediendo por sus 12 discípulos, sino que también lo estaba haciendo por ti y por mí. En ese momento que levantó esta oración, en Juan capítulo 17, estaba orando por sus discípulos que estaban con él ahí reunidos, pero también estaba orando por ti y por mí, por todas las generaciones que iban a venir, que íbamos a creer en Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías. El quinto propósito entonces de la oración tiene que ver con pedir. Y creo que esto es uno de los aspectos o propósitos preferidos para nosotros. Mateo en el capítulo 6, versículo 11, dicen, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Mateo capítulo 21, versículo 22 nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que este acto de pedir es un acto bíblico. A nuestro Padre Celestial le honra que nosotros, sus hijos, le podamos pedir. Lo que no es bíblico es que no pidas. A Dios le agrada que tú y yo le pidamos. Y el último propósito de la oración tiene que ver con crecer. Mira lo que dice la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y mira que aquí hay unos verbos muy importantes. Tiene que ver con el verbo llenar, de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero también nos habla del verbo andar, de que debemos andar como es digno del Señor. Pero también habla del verbo agradar, de que le debemos agradar y darle la gloria a Dios en todo lo que tú y yo hacemos. Pero también nos habla del verbo de llevar, y está hablando de llevar un fruto en toda buena obra que hagamos. Y por último, nos habla de este propósito de la oración, que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios no habla solamente del ámbito espiritual, habla de todos los ámbitos de vida del ser humano. El ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito económico, el ámbito ministerial, el ámbito familiar, todos los ámbitos. Podemos crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos también a adentrarnos a algunas partes de la oración. Y lo vamos a hacer basados en la oración del Padre Nuestro que leímos. Lucas 11, versículos del 2 al 4. Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que basados en esta oración, la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro, vamos a determinar 5 partes esenciales en nuestra oración. Y la primera palabra que quiero resaltar es la palabra adoración. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 11 de Lucas. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando hablamos de la oración, lo primero que tú y yo tenemos que tener en cuenta al acercarnos a Dios en oración es este aspecto de su paternidad. Nos tenemos que acercar a Dios sabiendo que Él es un Padre para nosotros y que nosotros somos hijos de Dios. Pero cuando hablamos de adoración,
adoramos a Dios por lo que Él es, por su carácter, por su naturaleza, por su esencia. Lo adoramos por su santidad, por su grandeza, por su bondad, por su majestad, por su misericordia, por su favor, por su gracia para con nosotros. La segunda parte de la oración tiene que ver con alabanza. Y sigue diciendo ese versículo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y si en la adoración adoramos a Dios por lo que Él es, en la alabanza lo alabamos por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho por ti en el pasado, por lo que está haciendo ahora en el presente por tu vida, pero también por lo que Él va a hacer en el futuro por todos nosotros. Lo alabamos por lo que Él va a hacer en el cielo, pero lo alabamos también por lo que Él va a hacer en la tierra. Lo alabamos por sus milagros, lo alabamos por su sanidad, lo alabamos por su liberación, lo alabamos por sus bendiciones, lo alabamos por ser bueno con nosotros. La tercera parte de la oración es la petición. Creo que es una de nuestras preferidas esta, ¿no? En la oración del Padre Nuestro continúa diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y sabes, cuando la Biblia habla de pan, puedo yo hacer alusión a la manera en la que la mayoría de seres humanos desayunamos todos los días. Creo que uno de los ingredientes infaltables, por lo general, no siempre, es el pan. Y es porque el pan hace referencia a nuestras necesidades diarias, nuestras necesidades cotidianas, matutinas. Cuando la Biblia habla de pan, está hablando entonces no solamente de nuestras necesidades físicas, sino también de nuestras necesidades emocionales, sentimentales, financieras, familiares, laborales, ministeriales, espirituales, en fin, todo tipo de necesidades que la encerramos en un ámbito integral. La cuarta parte de la oración tiene que ver con el arrepentimiento. Y es un tema que tocamos en la clase número 6 de nuestro curso El Camino hasta la Libertad. En este aspecto, la oración del Padre Nuestro sigue diciendo: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En otra versión, en uno de los evangelios diría: y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y si hay algo cierto en nuestro tiempo de oración, en lo que tiene que ver con el arrepentimiento, es que Dios perdona todas nuestras deudas. Eso es lo que le corresponde a Dios, perdonar nuestras deudas, nuestro pecado. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a ti y a mí? Lo que nos corresponde a nosotros es perdonar a los deudores. Por eso cuando la Biblia habla acerca de arrepentimiento, no está hablando acerca de un acto pasajero, sino está hablándonos de un estilo de vida que tú y yo tenemos que tener todos los días. Este acto va a perdurar hasta la muerte, hasta el último día de nuestros días, hasta el último suspiro de nuestra existencia. Y por último, tenemos la última parte de la oración, que es la intercesión. Entonces tenemos la adoración, la alabanza, la petición, el arrepentimiento y por último, la intercesión. La Biblia y en la oración del Padre Nuestro termina diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí, en esta parte de la oración, es necesario entender que Jesús es el sacerdote que intercede por todos nosotros. Pero también que tenemos tú y yo al Espíritu Santo, que es nuestro principal intercesor hoy en día en la tierra. Y por supuesto, Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Él quiere que tú y yo podamos intervenir a favor de otros y de sus necesidades. 5 partes de la oración: adoración, alabanza, petición, arrepentimiento e intercesión. Muy bien, quiero ahora que hablemos acerca de algunos factores que impiden que nuestra oración sea contestada, porque a veces nos sucede esto, ¿verdad?
A veces oramos y parece que nuestra oración no pasará del techo. A veces oramos pero sentimos que Dios no nos está escuchando y eso trae alguna clase de frustración a nuestra vida. Vamos a aprender entonces cómo hacemos para que nuestras oraciones sean efectivas y eficaces. Pero antes de aprender eso, es necesario aprender qué es lo que nos impide que nuestras oraciones sean efectivas y eficaces. Y el primer aspecto para que nuestra oración sea contestada es la duda. Mira, Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8 nos dice la palabra. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y sabes, la duda es el antónimo de la fe. Necesitamos llenar nuestra vida de fe. Necesitamos ir a nuestro tiempo de oración y pedir con fe, no dudando de nada. El segundo factor que impide que nuestra oración sea contestada es no pedir o pedir mal. Y Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3, nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el versículo 3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces podemos caer en esto, ¿no? Que por mostrarnos muy espirituales, no pidamos, o peor, que sí pidamos, pero pidamos mal. Pidamos en contra de los principios de la palabra, pidamos en contra de lo que sea voluntad de Dios. Un tercer factor que impide que nuestra oración sea contestada es la iniquidad o el pecado oculto. Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3, nos habla, sobre todo en el versículo 3 de esto, ¿no? Nos habla acerca de unas conductas en el versículo 2. Dice que codiciamos, que matamos, que ardemos de envidia, que somos personas contendiosas, que pedimos, pero pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Y está hablando acerca de nuestra iniquidad, de nuestro pecado oculto. Pedimos para nuestra propia satisfacción. Pedimos para darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestros malos deseos, a nuestros pensamientos. Y este es un aspecto que nos va a impedir que nuestra oración sea contestada. Que nuestro pecado y nuestra iniquidad ya no esté más oculto en nuestro tiempo de oración, que lo podamos exponer y que Jesús con su palabra nos ilumine el camino para poder dejar de esas malas conductas. El cuarto aspecto o el cuarto factor que nos impide que nuestra oración sea contestada es maltratar a nuestro cónyuge. Y mira lo que nos dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con las esposas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y si hay algo imprescindible en nuestro tiempo de oración, es que podamos estar en paz con todos, sobre todo con nuestro cónyuge, con la persona que se convierte en nuestra ayuda idónea, con nuestro compañero, con nuestro complemento. Dios quiere que en ese tiempo de oración podamos estar a cuentas para poder entonces pedir y que nuestra oración sea eficaz. El último factor que impide que nuestra oración sea contestada es la falta de perdón. Y Marcos en el capítulo 11, versículo 25 nos dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que si hay una premisa para obtener tú y yo el perdón de Dios, es que tú y yo también nos movamos a perdonar.
Recuerda que el perdón no es un sentimiento, no es una emoción, que tú digas, ay, no siento perdonarlo, no es un sentimiento. Es una decisión que tú tomas, donde liberas a la persona, pero también te liberas a ti. Y te haces un candidato para que Dios también te pueda perdonar tus pecados. Entonces vimos 5 factores que impiden que nuestra oración sea contestada. Pero vamos ahora a ver cómo hacemos para que nuestra oración sea eficaz. Santiago 5, versículo 16, nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué aspectos debemos tener en cuenta entonces para que nuestra oración sea eficaz? En primer lugar, escribe estas sugerencias. En primer lugar, que podamos orar a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Como lo dice Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Te dejo de tarea que vayas leyendo estos versículos que te voy diciendo. El segundo aspecto, segunda sugerencia, que podamos orar de manera específica. Y eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 20, versículos del 32 al 34. La tercera clave es que puedas orar con fe. Y eso lo puedes encontrar en Hebreos 11, versículo 6. El cuarto aspecto es que podamos orar siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, como lo podemos ver registrado en Romanos capítulo 8, versículo 26. Un quinto aspecto es que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Un aspecto muy importante de la oración es que podamos orar en lo secreto, como nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, que ahorita vamos a ahondar un poco en este capítulo de la Biblia. Y por último, que podamos orar con humildad, como nos lo pide el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 5. Son perlas con las que podemos nosotros hacer un tiempo efectivo de oración. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí aprendemos que la oración no se trata de ser vistos, sino que se trata de ser escuchados por Dios. El versículo 5 nos dice que ellos aman declarar sus largas oraciones para ser vistos. Y aquí podemos aprender que la oración requiere más del corazón que de la lengua. Y el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y sabes, una de las perlas y de las claves de la oración es esta: el secreto está en el secreto. El secreto está allí cuando estamos en nuestra habitación, cerrada la puerta, y podemos intimar en ese tiempo de oración especial con Dios. Vamos a cerrar esta clase con nuestro método devocional de estudio PAMPE. ¿Recuerdas que en la clase anterior vimos acerca de este método algo? Vamos a complementar este método con nuestro tiempo con Dios, con nuestro tiempo de oración. Dios te ama y Él desea una relación íntima contigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, que tú puedas prepararte para escuchar la voz de Dios. Pídele que su presencia y su verdad te sean reveladas. Antes que nosotros empezar a hablar, permitamos que Él sea quien nos hable. En segundo lugar, vas a leer la Biblia. En la estructura y el método de estudio que hayas elegido, vas a leer esa porción bíblica y vas a responder la pregunta: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Qué importante esa pregunta, porque eso
Permite que seamos sensibles a lo que el Padre Celestial nos quiere hablar. Y vamos a desarrollar todo el método PAMPE. Recuerda que la letra P habla de los pecados que debo confesar. La letra A habla de las actitudes que tú debes adoptar o evitar. La letra M habla de los mandamientos que debemos obedecer. La letra P, nuevamente, nos habla de las promesas que vamos a reclamar. Y por último, la letra E habla de los ejemplos que debemos seguir o evitar. En tercer lugar, vamos ahora sí a hablar con Dios en oración y vamos a responder lo que Él nos habló. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer respondiendo a las siguientes preguntas. Primero, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Segundo, vamos a ahondar en la persona de Dios. ¿Quién es Él? Tercero, vamos a describir las características de Dios, porque esto es lo que nos va a ayudar a conocerlo día tras día. Y por último, ¿qué es lo que Él está haciendo en medio de nosotros? ¿Y cómo podemos responder en oración en este tiempo? Primero, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Nos vamos a arrepentir, pero también vamos a recibir su perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonarnos. Vamos también a responder en este tiempo de oración en acción de gracias. Vamos a darle gracias a Dios por cada una de sus bendiciones y de las promesas que vamos a identificar en ese pasaje bíblico. En tercer lugar, en este tiempo de oración, vamos a pedirle a Dios por las necesidades propias y las de otros, por salvación, por sanidad, por liberación, por protección. Y por último vamos a terminar este tiempo en adoración y en alabanza. Y por último, algo muy pero muy importante, es que tú puedas tomar nota de tus conversaciones con Dios. Haz un diario devocional y que tú puedas contestar a esas preguntas, ¿no? ¿Qué me habló Dios de manera personal? Que puedas contestar a la pregunta, ¿cómo cambia esto la perspectiva, la manera en la que yo veo las realidades de mi vida? Que yo pueda preguntar, ¿cómo aplicaría esta palabra, esta porción bíblica que acabo de leer a nuestra vida diaria? De manera práctica, algo que sea medible, algo que realmente tú puedas hacer. Y con esto completaríamos nuestro tiempo de este método devocional PAMPE. La clase pasada dijimos cómo lo íbamos a unir a nuestro método de estudio de la palabra de Dios, pero en esta ocasión vamos a unir ese estudio de la palabra a nuestro tiempo de oración. Muy bien, para terminar esta clase, te invito para que puedas contestar algunos talleres que vas a encontrar en la página 139, en la página 140 y nuestro taller de registro que lo vas a encontrar en la página 141. En la página 142 vas a encontrar el reto semanal, el reto de esta semana. Y vamos a continuar realizando nuestro juego de tarjetas y para esta semana lo vamos a hacer con los evangelios y con el libro de los Hechos. 5 tarjetas vamos a hacer esta semana. Recuerda que todas deben ser del tamaño de un naipe y recuerda que todas las tarjetas deben estar del mismo color. Por último, tenemos este reto semanal de hablar con Dios. Y vamos a poner en práctica este método de estudio bíblico de la palabra, este método de oración, PAMPE, y lo vamos a hacer realizando la lectura del capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Y ahí tú vas a escribir lo que Dios habló a tu vida. ¿Qué tal si cerramos esta clase de la mejor manera de todas? Orando con nuestro Padre Celestial. Démosle gracias por lo que Él hasta el día de hoy ha hecho en nuestra vida, pero démosle gracias por lo que va a continuar haciendo en tu vida y en la mía. Padre, te damos gracias. Eres tan bueno, eres tan amoroso, eres tan misericordioso, Señor, que nos has dado
una de las herramientas más poderosas a nosotros, tus hijos, para poder entrar en ese tiempo de relación profunda e íntima contigo. Gracias por la oración, Señor. Es un privilegio hablar contigo y siempre lo será para nosotros. Que sea un tiempo que aprovechemos bien, que sea un tiempo donde seas tú hablándonos a través de tu bendita palabra. Que nuestros 5 sentidos hoy estén receptivos para escuchar lo que tú nos quieras decir, Señor. Que podamos, Señor, detectar esos pecados que no nos dejan avanzar. Que podamos, Padre Celestial, descubrir esas actitudes y que de manera consciente o inconsciente, Señor, te podamos estar desagradando a ti o afectando el corazón de otras personas a nuestro alrededor. Permítenos percibir, Señor, a través también de tu palabra, esos mandamientos que tú nos has dejado para cuidarnos y para protegernos, Dios. No nos has dejado los mandamientos como prohibiciones. Es una provisión que nos das para cuidarnos y protegernos, de colocarnos límites para que tú nos puedas evitar muchos peligros y consecuencias en medio de decisiones que tomemos sin contar con tu decisión, con tu voluntad, Señor. Pero Padre Celestial, hoy también clamamos para que podamos identificar esas promesas que debemos reclamar. Tu palabra, Señor, está llena de promesas para nuestra vida, Señor. Y qué bendición, Padre, que las podamos reclamar como hijos y herederos tuyos. Y por supuesto, Señor Jesús, que podamos seguir nosotros tu ejemplo. Señor, que esos ejemplos que tú nos das en la palabra nos ayuden a ser como tú cada día, Señor. Nuestra meta es ser como tú, Señor. Ser moldeados a la figura, Señor, al molde del hombre perfecto. Ese eres tú. El hombre que fue tentado en todo, pero que no cometió pecado. Te damos gracias por este tiempo devocional y por esta semana, Señor, en la que intensificaremos nuestro tiempo de oración y de lectura de la palabra de tu mano, Señor. Te damos a ti gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y declaro que la presencia de Dios estará contigo todos los días de tu vida. Que Dios esté contigo, con los tuyos, con tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y